¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo estoy bien también, gracias a Dios. Acuérdense que la gracia de Dios nos sostiene. Y todo lo que hacemos, tenemos y somos, es por la gracia de Dios. Dale un aplauso al Señor, Él merece. Gracias, Señor. Bien, pues me da mucho gusto saludarlos, estar con ustedes, compartir con la palabra de Dios, que es el pan que nos alimenta, ¿no es cierto? Y bueno, después de dos excelentes enseñanzas, pues me dejaron el estándar un poco alto. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Y siempre nos da palabra. Acompáñenme en una breve oración. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Es una gracia tuya, un regalo, y queremos aprovecharlo, Señor, este tiempo. Te pedimos que me des palabra para compartir con mis hermanos y darles a ellos entendimiento. Dame de nuevo y danos revelación de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, el tema que yo voy a compartir es la obediencia y sujeción de un pastor. Obediencia y sujeción de un pastor. Si tú no eres pastor, a lo mejor algún día lo serás, pero de todas maneras entras en este asunto de la obediencia y la sujeción. Pero todos los pastores, principalmente, pues el mensaje, la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, que uno de los grandes peligros del liderazgo pastoral, liderazgo cristiano, es olvidar que el pastor mismo está bajo autoridad. Generalmente se habla de la obediencia de las ovejas hacia el pastor, ¿cierto? Pero poco se enfatiza que el pastor también debe de vivir en obediencia y sujeción. Y bueno, esto vamos a tratarlo hoy, pero miren, por ejemplo, Josué creció bajo el liderazgo de Moisés, ¿cierto? Y su liderazgo posterior fue efectivo, pero el de la experiencia era Moisés. Una vez cuando Moisés estaba en el monte y él bajó, que estaban adorando el becerro de oro, dice Josué, oigo en el campamento voz de guerra, dijo Josué, ¿se acuerdan? Y Moisés le dijo, no, son cantos. No, es voz de guerra. No, dice, voz de canto, oigo yo. ¿Estaban cantando o no? Entonces, ahí es donde se ve la experiencia de Moisés con la inexperiencia de Josué. La inexperiencia de Josué lo llevó a discernir no muy certeramente. ¿Y por qué Moisés con mucha certeza dijo, no, voz de cantar oigo yo? Pues porque ya tenía su tiempo con el Señor. Entonces los que creen que, sobre todo los jóvenes en el ministerio, hay que bajarle unas rayitas. No, de verdad, y sean humildes y aprendan de los que les llevan carrera por delante. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Eliseo, por ejemplo, fue otro que creció bajo la dirección de Elías. ¿Sí o no? Fue su tutor. Y su posterior ministerio fue efectivo, ¿sí o no? Bueno, Eliseo después tuvo un siervo, ¿se acuerdan? Que llegan los enemigos y Eliseo sale y los ve, pero los ve a los ejércitos enemigos, y luego sale el siervo, el que lo asistía, y le dice, no, hasta aquí llegamos. Ya, nos van a hacer papilla. Y le dice Eliseo, no, dice, tranquilo,
Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, los que tú ves. No, que no ves el ejército enorme. Señor, ábrele los ojos. ¿Se acuerdan? O sea, todavía estaba medio tapado. Todavía no tenía ejercitados los sentidos para el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando uno empieza en el ministerio, inicia uno con mucho ímpetu, pero asumimos que ese ímpetu es un discernimiento impresionante. No. Yo he visto a muchos jóvenes con un potencial impresionante y en el camino tropezar, porque nunca quisieron liderar, pero nunca aceptaron obedecer y sujetarse, y fracasaron. El verdadero ministerio pastoral no es un ejercicio de poder, no, es un ejercicio de servicio. Y generalmente son los jóvenes los que, a mí me pasó en algún nivel, siendo joven, de que no sabemos distinguir esto. Pensamos que ejercer el ministerio es ejercer poder y autoridad. Aquí yo soy el pastor y obedézcanme. Pero el pastor no es un caudillo, no es un dictador, ni mucho menos. Tampoco es el dueño de la iglesia, ¿sí? Es un siervo de Cristo, llamado a velar por las almas con amor y con responsabilidad. A eso somos llamados. Miren, las dos conferencias que acaban de pasar, la de Daniel y de Vicky, mi esposa, ellos varias veces me mencionaron a mí. No, pues como el pastor Chuy, yo le pedí consejo. Y luego mi esposa sí, pues también dijo algunas que yo agradezco. Pero yo quiero decirles algo, para no dejar una impresión equivocada, porque no es, porque la falta de experiencia hace que juzguemos un espíritu de servicio como el que Dios nos ha bendecido. Es para servir. No es para, yo no les demando a ninguno, le demando que me respete, que me dé nada, nada. Lo único que yo en lo personal deseo y anhelo es que Dios los bendiga. Miren, a mí Dios me ha bendecido. Yo sé de lo que hablo. Y le doy gracias a Dios por esas bendiciones. Me ha dado mucha gracia. Me ha bendecido Dios. Bueno, eso que yo he vivido, yo quiero que ustedes lo vivan. No hay ningún otro interés. Aunque como el siervo de Eliseo lo interpreta mal, o como Josué, que oye otras cosas que no son. No, el único, miren, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? A ver, ninguno. Lo único que me mueve es que hacer lo que Dios me ordenó hacer. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, si alguno está como Josué, pues Señor, afínale el discernimiento, ¿verdad? O como el siervo de Eliseo, Señor, pues ábrele los ojos, que no es lo que están pensando. No, es servirlos a ustedes, hermanos. No hay otra. Además, ¿qué tienes que yo te pueda quitar? ¿O qué tienen algunos que yo envidie? ¿Tendrán algo que yo les pueda envidiar? Pues claro que no. Entonces no malinterpreten las cosas. Algunos, porque no es correcto. Entonces, hoy quiero hablar de lo que significa que un pastor sea obediente y sujeto. Esto es esencial, hermanos. ¿Sí? La obediencia y la sujeción para que tu ministerio sea saludable. Fíjate esa palabra, sea saludable, sea fructífero y glorifique a Dios. ¿Cuántos anhelan un ministerio así? Es para ti. Déjame contarle una historia. Sucedió un día que Dios le ordenó a uno de sus siervos y le dijo: hijo,
quiero que cada día que cada día que amanezcas, tú empujes con todas tus fuerzas esa gran roca que está junto a la puerta de tu cabaña. Aquel siervo lo hizo fielmente. Cada que amanecía, empujaba con todas sus fuerzas la roca, pero la roca no se movía. Después de muchos años, aquel siervo de Dios aún perseveraba obediente. Cada mañana empujaba la roca. Pero al paso de los años empezó a sentirse frustrado y cansado, porque la roca no se había movido ni un milímetro. Finalmente un día le dijo al Señor: Señor, pues ya pasaron los años, ya estoy viejo, le dijo. Cada día he empujado la roca como tú me ordenaste, pero no se ha movido un centímetro. Te he fallado. Creo que he fracasado, Señor. El Señor le respondió con voz tierna y le dijo: querido hijo, cuando yo te ordené que empujaras la roca, no era con el fin de que ésta se moviera. No, quise más bien enseñarte a obedecer. Tú ignorabas mis propósitos, ¿cierto o no? Pues sí, Señor. Yo solo quiero que sepas dominar en obediencia, que madures, que crezcas. Quiero que sepas dominar tus sentimientos, tus actitudes, tus reacciones. Quiero que aprendas a fortalecer tu alma, y de esa manera podrás conocer tus límites, porque quiero que aprendas a confiar en mí y no te apoyes en tu propia prudencia. Obedeciendo es como has aprendido a vencer tus impulsos negativos, ¿sí o no? Pues sí, Señor, algo hay de eso. Y a dejar de hacer tu propia voluntad. ¿Has aprendido? Sí, Señor. ¿Y esto te ha ayudado a vencer también aún las tentaciones de Satanás? Ahora tu fe está fortalecida porque has obedecido. ¿Sí o no? Pues sí, me siento poco fracasado, pero me siento sólido. Dios le dice: mira, yo sabía que tus enemigos eran fuertes y que vendrían contra ti, por eso quise que ejercitaras tu obediencia a mis instrucciones, a lo que yo te digo. Tu obediencia te ayudó a desarrollar una gran fortaleza espiritual y tus enemigos no han podido contra ti. Ahora eres un hombre fuerte espiritualmente, eres sólido. ¿Crees que fracasaste porque no pudiste mover la roca? Ciertamente no. Tu misión era solo ser obediente y empujarla. Nada más. Yo solo quería que aprendieras a obedecerme y lo hiciste. Ahora, querido hijo, hacia un lado, yo sí puedo mover la roca. Es todo, ya podemos irnos. O sea, para que dejemos de hacer las cosas que no podemos. A nosotros nada más nos toca obedecer, no cuestionar, menos quejarse y muchísimo menos murmurar o tomarlo por otro lado. No, obediencia, hermanos. Miren, definitivamente la gran diferencia que te hará efectivo en el ministerio y que le dé gloria a Dios es tu obediencia a Dios. Sujeción a su palabra, pero también sujeción hacia las autoridades espirituales. Yo entiendo esto porque esto que voy a decir a continuación, porque en un momento de mi vida yo me hice esta pregunta, y la pregunta es esta: ¿y usted, pastor Chuy, a quién está sujeto? ¿Verdad que se la han hecho? O sea, pues yo me la hice, pues es normal. A ver, están hablando de cobertura y sujeción, pero el pastor, ¿a quién se sujeta? Está buena la pregunta, ¿no?
¿Y qué piensan ustedes que les voy a responder? A ver, no, pues no, pues yo soy la máxima autoridad. ¿Qué creen que les voy a responder? Por supuesto que soy un hombre en sujeción. ¿Saben a quién me someto yo? A los mismos pastores. Pedro dijo, sujetaos los unos a los otros. Les voy a decir algo, yo no tomo una sola decisión de manera unilateral en Guadalajara. Claro, los que hoy son pastores junto conmigo, pues me tocó, digamos, llevarlos en los caminos del Señor. Y Dios los levantó y hoy son pastores y de un nivel bastante bendecido, o sea, usado por el Señor. Pero yo que los formé, los tutoreé, yo no tomo decisión ni una sola. Podré tener algunas, pero intrascendentes, pero las que trascienden, siempre pido consejo. Siempre. O sea, yo me aseguro una vez, otra vez, y no tomo ninguna decisión que trascienda de manera unilateral. Y esto Dios lo sabe. Y si los pastores de Guadalajara estuvieran aquí, dirían, es verdad. Porque he aprendido a sujetarme. Hay ocasiones en que yo hago alguna propuesta X y algunos dicen, no, pero yo pienso, y empezamos a hablar, a dialogar. Y si no veo unanimidad, lo dejo para ya sea que Dios les confirme a ellos o a mí me aclare más. ¿Sabes a dónde me ha llevado esa sujeción? A tomar mejores decisiones. No hace mucho yo platicaba ahí con los pastores y le pregunté a uno de ellos. Le dije, oye, en todos estos años que tenemos pastoreando, ya son muchos años, ¿hay algo que tú hayas hecho o hayas dejado de hacer que te arrepientas de haberlo hecho o de no haberlo hecho? Y se quedaron, pues hay cosas que sí, pues no fueron acertadas, pero pues ahí seguimos creciendo, seguimos aprendiendo y hasta la fecha, hermanos. ¿Sí? Entonces, definitivamente la diferencia entre tu ministerio y otro ministerio puede ser la obediencia y la sujeción y el respeto. Esa es la diferencia. Fíjense, hace como unos, ¿qué serán? Unos 25 años, no, yo creo que poco más, 30 años, quizás un poquito más. Lo que les voy a contar sucedió hace como 30 años. Yo asistía a las reuniones de pastorales de ahí de la ciudad. Se juntan, hay varias conferencias de pastores, porque la ciudad es muy grande, no tanto como la Ciudad de México, pero ya tienen lo suyo, ¿no? Entonces, yo me reunía en una de esas fraternidades de pastores. Entonces, a medida que pasaban las reuniones, bueno, había un cierto distintivo que no quiero enfocarme mucho, que le daban como una prioridad como a involucrarse en política. A mí me gusta la política, pero de manera personal, ¿no? Yo puedo hablar con el que le guste también y podemos hablar, pero involucrar la palabra de Dios, el ministerio con la política, es así, no. Yo lo tengo bien definido. Entonces siempre estaban con eso, que vamos con el gobernador a pedirle ladrillos para construir. ¿Qué opinas, Chuy? No, yo mejor le pido a Dios. Ay, sí, muy santurrón. Entonces todas las reuniones eran así, en ese tenor. Yo decía, no, Señor, ¿qué hago? Y me dijo, ya no asistas por un tiempo. Entonces yo hablé con ellos. Y como teníamos confianza, éramos amigos y seguimos siendo amigos, fíjense, con esos pastores que yo en ese tiempo me juntaba. Les dije, ¿saben qué? Les voy a decir algo en buena onda. Yo ya no voy a venir. No, ¿pero por qué? Pues no, es que yo siento que como que no estamos bien enfocados y yo no quiero perder el tiempo porque yo creo que el tiempo se nos puede ir y cuando queramos retomarlo ya lo perdimos y tiempo pasado es irrecuperable. No, pero ¿qué? No, pues es que miren,
Lo que yo veo en la Biblia, yo les decía, es discipular. Vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio y hagan ¿qué? Discípulos. Y siempre nos enfocamos, hay que traer al predicador fulano para que llene el estadio y traiga un avivamiento. Hay que invitar al cantante fulano para que traiga la bendición. Hay que traer al jugador de las Chivas que se convirtió para que, pues como es bien conocido, que jale gente. Yo dije, eso no es. Así no es. Es hacer discípulos de Cristo a través de la palabra de Dios. Entonces, no, Chuy, es que tú eres un poco metódico, exagerado, y así platicamos siempre en confianza, ¿no? Entonces, cuando yo les digo que ya no iba a reunirme, no, Chuy, dice, te estás equivocando. Entonces yo les dije esto, ok, vamos a hacer algo. Nos vemos en 25 años. Así les dije. Nos vemos en 25 años y creo que en 25 años nos vamos a dar cuenta de si lo que cada uno hizo, pues era lo que Dios apoyó. Órale, sí, nos vemos en 25 años. Y bueno, dejé de existir y empezaron a pasar los años. Y a pasar, y a pasar, y a pasar. Y bueno, lo que hoy es casa de oración, repito, es por la gracia de Dios, pero atrás hay mucho trabajo, ¿entienden? Hay una dedicación de muchos años, sí, de esfuerzo, de lágrimas, de todo lo que, un poquito de lo que el apóstol Pablo hablaba, ¿verdad? Entonces, pues pasaron los años y a muchos dejé de ver los años. Varios años. Y en el desafío del ministerio de hace 2 años, allá en Guadalajara, donde van todos los pastores de las casas de oración, Dios me dijo, invítalos, algunos de ellos. Entonces, oye, te invito al desafío. Ay, sí, yo sí voy. No, gracias, pastor. Y llegó un grupo de ellos. Y yo los vi, que estaban en la parte de arriba, hasta el fondo. Y cuando hubo un receso, subí a saludarlos. Les dije, me da mucho gusto que estén aquí. Los recibimos con los brazos abiertos. Y uno de ellos se me queda viendo así, pero llorando. Y me miraba y decía. Y me miraba y lloraba. Y yo lo vi y me dice, oye, Chuy, dice, Dios te ha bendecido. ¿Tienes una idea de lo que Dios te ha bendecido? Así me dijo. Le dije, bueno, pues a lo mejor no, pero yo le doy gracias a Dios. ¿Sabes qué, Chuy? Y los demás así. Habían pasado 25 años y seguían igual. Ahora, yo no tuve el desatino, por la gracia de Dios, de decirles, ya ven, se los dije. Muchos siguen con sus 25 ovejas, todos ya viejitos, igual que el pastor. Digo, no estoy menospreciando a los viejitos porque yo ya estoy viejito. pero a lo que voy es eso, o sea, y algunos me llamaron. En otra ocasión me encontré a otro en un centro comercial. Me dijo, oye, Chuy, qué bueno que te veo. Me dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo hacerle para volver el tiempo atrás? No, ya no se puede. Ya no se puede. A lo que voy es esto, hermanos. Si no lo hacen ahorita, si no obedecen ahorita, si no obedecen inmediatamente, como compartí a mi esposa, se les va a ir el tiempo. Se la pasan algunos perdiendo el tiempo, discutiendo, no trabajan con su gente, no discipulan a su gente. No te dejas ser discipulado, no te dejas ser asesorado. Se te va a ir el tiempo. No te puedo decir, nos vemos en 25 años porque pues ya como que. Pero fíjense, en la pandemia, que todos recordamos, unos meses antes de la pandemia, me buscó un hermano con el que crecimos desde la iglesia donde yo nací. Y él era un pastor también. Y me buscó, siempre fuimos amigos.
él estaba en una población cercana ahí a la ciudad. Me dijo, oye Chuy, quiero hablar contigo. Sí, cómo no, lo recibí. Y me dice, Chuy, dice, creo que he fracasado, me siento fracasado. ¿De qué estás hablando? Dice, es que estoy estancado. No crecen 2 iglesias que tenía. No me funciona. Dime cómo le hago. Dame tu secreto. Y yo lo miré a los ojos y le dije, te lo repetí por años. Te lo dije que hicieras esto y esto. Ah, no, pues lo voy a hacer. Le digo, a ver, espérame. ¿Cuántos años tienes en ese tiempo? Tengo 75 años, me dijo. Oh. Le digo, ¿y cómo estás de salud? Bueno, dice, tengo diabetes, tengo hipertensión arterial, tenía 4 enfermedades. Le digo, no, pues físicamente estás terrible. Le dije, y yo oraba dentro de mí y le decía, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Porque me costaba mucho trabajo decirle, ya ves, te dije. Pero ahora ya, ¿qué? O sea, ¿qué te puedo decir? Y yo le digo, ¿qué le digo, Señor? Y Dios me dijo que lo que le dijera, fíjense. Me dijo, dile que le deje la iglesia a su hijo. Le dije, ¿sabes qué es lo que debes hacer? Déjale la iglesia a tu hijo. Dice así, pero yo amo la iglesia. Sí, pero tú mismo estás diciendo que no hiciste caso. Ya no puedes recuperar el tiempo. Y así es la historia de muchos, hermano. Pero también les puedo contar historia de gente que se aplicó, tuvo un espíritu humilde. A mí me enseñaron a obedecer desde que me convertí. No solo a Dios, sino también a los pastores. Mi pastor, el que fue mi pastor, acaba de morir hace como 6 meses. Y cuando yo estuve bajo su liderazgo, nunca me rebelé a él. Y en una situación que surgió allí difícil entre él y yo, que estaba a punto de cometer yo un error, Dios envió a uno de sus siervos y me dijo, Chuy, Dios me dio esta palabra para ti. Sujétate, respétalo, ámalo, perdónalo. No, pero es que ámalo, perdónalo, sujétate y cállate la boca. Así con una autoridad me dijo, fue un maestro nuestro del seminario, de la escuela bíblica. ¿Y saben qué? Lo hice. Y me quedé callado y no le falté al respeto. Bueno, hermanos, uno de los distintivos más importantes de los personajes bíblicos que hicieron historia en la Biblia fue la obediencia. Sin obediencia, sin sujeción, no vas a llegar a ningún lado, de verdad. No, pero es que mi pastor, no, pero es que... Hay que aprender a respetar, hay que aprender a pedirle al Señor que nos dé un corazón humilde y obedecer. Porque un pastor que es genuino, tiene un llamado genuino, jamás tratará de afectar a las ovejas, ¿verdad que no? Es como un padre. ¿Tú quieres afectar a tus hijos? No, tú quieres lo mejor para ellos. Y tú ves que van al despeñadero y les llaman la atención y les dices y les insistes, hijo, no te juntes por favor con ese muchacho ahí en la secundaria. No, pero que es buena onda y es mi mejor amigo. Es que hijo, él anda en las drogas. Y tú te desesperas y a veces hasta le hablas un poco fuerte, ¿sí o no? Ahora, si el hijo obedece, pues le va bien, ¿sí o no? Pero si no, ¿qué sucede? Al rato anda como el otro. Fíjense, un amigo que quiero muchísimo, que es de toda la vida, se llama Jorge Lozano. Una vez me dice, oye, fíjate que quiero que me ayudes a orar, porque mi hija la mayor
se hizo un novio que no, yo no me explico cómo es que puso sus ojos en ese muchacho. Él siendo un pastor, en ese tiempo él vivía en Argentina. Y yo le he dicho, hija, mira, es que fíjate, mira, no trabaja, no hace esto, va a la iglesia sí, pero ¿sabes qué? No, o sea, los papás tenemos un discernimiento así. Y yo le decía, entonces le insistía y ella me decía, pero es que lo quiero mucho, estoy muy enamorada de él y me quiero casar con él. Dice, mira, hija, con todo mi corazón, ora al Señor. Te pido que lo reconsideres el consejo que te estoy dando. Y dice, me dejó ahí, se fue llorando. Y se la pasaba llorando. Pero seguía con el muchacho. Un día, me dice, papá, porque él entró a la casa y venía hecho un mar de lágrimas. Me dijo, papá, él le preguntó, ¿qué tienes? Dice, papá, he tomado una decisión, lo analicé y quiero obedecerte. Tienes razón y lo acabo de terminar, aunque lo quiero como yo quiero casarme con él, pero ya lo observé, ya lo vi, lo que tú me has dicho, lo que me has aconsejado, y tomé la decisión y lo acabo de terminar. Dice, mira, Chuy, me dice, cuando él me estaba contando, dice, Chuy, duró 2 años, casi todos los días lloraba. Dice, ¿qué crees? Un día, de pronto ya, pues el Señor empezó a sanar su corazón. Y pues ya era la muchacha alegre de siempre. Y pasaron otro año y ándale, dice. No, pues uno de los que estaban creciendo ahí en la iglesia, pues se gustaron, Dios tenía algo allí, terminó casándose. Dice, mira, es un tipazo mi yerno. Mira, la trata como reina, la respeta, dice, y Dios le ha dado un cerebro, una inteligencia. Y si sabes qué, se acaba de ir a Houston, la NASA lo contrató, tiene una vida, dice, y mi hija siempre que nos vemos me abraza, papá, gracias por velar por mí, gracias por aconsejarme. Pero ¿dónde radicó? La obediencia. ¿El papá le quería hacer daño? Ella creía que sí, pero no era la intención de él. Lo veía un vago, aunque iba a la iglesia, pero era un vago, no estudiaba, no trabajaba, nada. Ella obedeció y hasta la fecha pues ya tiene sus nietos. Y dice, no, dice, fíjate, su hija la mayor, dice, están bendecidos por el Señor. Pero ¿dónde radicó? Repito, en la obediencia. Perdemos muchas bendiciones por nuestra falta de obediencia. Claro, nunca vamos a ser perfectos, eso lo entendemos, ¿no? Pero sí debe ser una constante. Podemos tener fallas. Moisés, por ejemplo, ustedes conocen la vida de Moisés, pero quiero empezar por uno de los distintivos, por ejemplo, en la vida de Noé. Noé fue un hombre que tuvo temor de Dios. Ustedes conocen la historia. Esto me ayuda a sintetizar. Él fue obediente, se sujetó a la encomienda que Dios le había dado a Noé. ¿Se acuerdan cuando él le dijo que se construyera un arca? Bueno, para empezar, le dice que construya un arca, y el lugar más cercano donde había un mar, estaba lejísimos. No discutió. Dice en Hebreos que con temor construyó el arca en que su casa se salvase, y lo hizo a pesar de que aún no se veían cosas que todavía no sucedían, porque en ese tiempo la lluvia como la conocemos hoy no existía. Dice la Biblia que la tierra se regaba con un vapor que salía de la tierra misma, y así se mantenía húmeda. Sin embargo, dice, con temor construyó
el arca. Fíjate, en Génesis 6:22, cuando le dice, te vas a hacer un arca de esta madera, vas a hacerla con estas medidas, lo vas a hacer con estos detalles, así, así, así. Y dice Génesis 6:22, dice, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Pues eso se lee así, pues quizás muy simple, pero ahí está encerrado todo lo demás. Si ustedes notan, no le pidió opinión de cómo construir el arca, ¿verdad que no? Él simplemente, ¿qué hizo? Obedeció. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Simplemente obedecer. No hay que complicarnos la vida. A veces nos la complicamos por nuestra rebeldía, porque no hemos aprendido a obedecerle y mucho menos nos sujetamos. Si a veces no nos sujetamos a Él, menos a los demás. ¿Sí? Y lo hizo tal y como Dios le mandó. Pero todavía en Génesis mismo, capítulo 7, versículo 5, cuando le da instrucciones de cómo entrar al arca, le dice, mira, agarrarás parejitas de animales y los introducirás así, así, así. ¿Imaginas el animalero que había? ¿Y qué hizo? Pues agarró ahí un león, pues, con una leona, ¿no? León y leona. O sea, no dijo, oye, y que pues ¿y si meto otro más? No, tal y como, fíjate, Génesis 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Lo mismo que en el versículo 22. O sea, siguió las instrucciones al pie de la letra. La obediencia que estos hombres tenían era una obediencia muy comprometida. ¿Sí? Ellos habían entendido que Dios siempre tiene la razón, siempre, y que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y no discutieron. A mí me impresiona todos esos versículos. E hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Y yo trato de examinar mi vida a la luz de estos versículos. Digo, ay Señor, pues todavía quiero seguir aprendiendo. Abraham, que ya mi esposa tocó ese ejemplo extraordinario de la vida de Abraham, pero yo quiero tocar un par de rasgos más. Por ejemplo, en Hebreos 1:8 nos dice acerca de Abraham. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? A ver, ¿ya pusieron ahí el texto? ¿No tienen el texto? Es Hebreos 1:8. Bueno, ok, es que a lo mejor no se los pasé. Pero dice Hebreos 1:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Les pregunto. ¿No se saben ese versículo? ¿Nunca lo han leído? Hebreos 11, es 11, perdón, hermana. A ver, ponlo, Hebreos 11. Nos esperamos porque es importante. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, bueno, lo que dice es, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué hizo cuando Dios lo llamó? Ok, acuérdense que él era un pagano y Dios se le reveló. Le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela. Y le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Y en Hebreos dice que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero aquí está lo que realmente impacta. Y salió sin saber a dónde iba. O sea, él no discutió con Dios, no dijo, ay Señor, primero, miren, los misioneros de ahora no se van hasta no ir a explorar la tierra. Y agarran el versículo de cuando los dos espías, ¿no?
de que fueron, sí, pero de esos 12, 10 se rajaron por ir a ver, y solo 2 quedaron, ¿se acuerdan? Y cuando algunos misioneros, y yo sé lo que pasa, muchas veces, van y ven la tierra y dicen, no, mejor me voy a Hollywood. No, porque a donde no, váyanse. Cuando Dios me mandó a Argentina, yo no conocía Argentina, ni lo que me esperaba. Simplemente me dijo, te quiero allá. Y yo, miren, no discutí nada con Dios, hermanos. En pleno auge de casa de oración, en pleno crecimiento. Pero te quiero allá. No, sí, no, está bien, Señor, sí. Y me fui y vendí todo, sin saber si iba a regresar o me iba a quedar para siempre. ¿Saben de dónde me inspiró hacerlo así? En Abraham. Porque la única que yo le dije al Señor, oye, pero dice, no, obedéceme, ve, te quiero allá. Y luego ya fui, leí este versículo y dije, no, está bien, me voy. Miren, no tenía ni para el pasaje. La iglesia en ese tiempo no podía. Pero yo tenía una calma, una convicción de que nada más para el viaje de ida en ese tiempo eran como $7,000 de puros pasajes de ida. Así costaban en ese tiempo. No sé ahorita cuánto cuesten. Y yo le dije, Señor, mira, yo sí te quiero obedecer. Se acercaba la fecha que habíamos puesto para la partida. Y me acuerdo que faltaban como 3, 4 días para irnos. Y Jorge Lozano me llama y me dice, oye, dice, hay una conferencia de pastores aquí en Amistad Cristiana. ¿Qué te parece si te vienes, tomamos la conferencia y ya de aquí nos vamos? Le digo, es que no tengo los boletos. Dice, ¿sabes qué? Como es un hombre de fe, me dice, ¿sabes qué? Vente. Le digo, pues nos vamos. Así, hermanos. Entonces, en la primer conferencia, dice el doctor Pardillo, dice, todos los que son pastores titulares, pasen con el hermano Wayne Myers, que acaba de fallecer no hace mucho. Él les va a dar una conferencia. Entonces, éramos como unos 300 pastores. Y pues yo entré. Y pues todo, lo esperamos, ya llega, hermano, no sé cuántos conocieron al hermano Wayne Myers, y así muy ameno, dice, hermanos, antes de empezar, él era norteamericano, dice, quiero decirles algo, me acabo de enterar, dice, que el hermano Chuy Olivonta, ¿dónde está Chuy? Yo estaba así en un extremo, que el hermano Chuy se nos va de misionero a la Argentina. Dice, gloria a Dios, dice, necesitamos gente así. Y él es un joven y empezó a decir, dice, ¿y saben qué? Dios me dijo que levantara una ofrenda. Aquí está el primer cheque, $2,000. Órale, no se hagan, todos son pastores. Dice, le dice, tráete la maleta que te dejé allí. Y traen una maleta y la ponen aquí enfrente. Dice, órale, no se hagan, porque ustedes tienen que apoyar la encomienda de Dios de ir a todas las naciones. Mira, hermano, empezaron a pasar, todos pasaron. Cuando se termina el administrador de Amistad Cristiana, me dijo, Chuy, esto lo voy a cambiar a dólares. Había algunos cheques en dólares, pero lo voy a cambiar en billetes, porque allá no te sirven los pesos. Al otro día me entrega, eran $22,000. Pero eso no hubiera sucedido si no hubiera obedecido. Y hablarles de este tema, si yo sin haber obedecido no tendría cara para hacerlo. O sea, no tendría soporte de Dios para hacerlo. Obedezcan lo que Dios les diga, así tal como Noé, tal y como les diga, así háganlo. No le discutan, obedezcan. Pero es que no sé qué hacer. Mejor deja que lo haga. Tú o puedes mover la roca. Tampoco yo. Y te va a decir, hazte un lado, yo la voy a mover y él la va a mover.
Y Él va a hacer lo imposible y te va a usar y te va a bendecir, pero obedece. Ese es el gran secreto. No hay otro. No es que yo oro y ayuno 40 días y 40 noches. No. Fíjate, retomando un poco Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, fíjate, y Abraham le respondió, heme aquí. ¿Sabes qué significa heme aquí? O sea, di lo que quieras. Como Samuel cuando estaba creciendo, que Elí le dijo, no, dile. Oía la voz de Dios y, oye, tú me hablaste. No, yo no fui. Ustedes saben la historia, ¿no? Y 3 veces, si te vuelve a hablar, dile, heme aquí. Y le vuelve a hablar Dios y el joven Samuel, un jovencito, heme aquí. Y esta expresión, heme aquí, lo decían los hombres obedientes y las mujeres obedientes de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Heme aquí es lo que tú digas, yo lo haré. Lo que me digas que deje de hacer, pues lo dejaré de hacer. Heme aquí, Señor. Pero mira, dice aquí claramente que Dios, y probó Dios a Abraham. Lo mismo va a hacer con nosotros, lo mismo va a hacer contigo. Dios te va a probar, y más después de esta palabra, te va a probar. Y te va a probar a un nivel fuerte, como Abraham. Dime si no era fuerte. Heme aquí, toma tu hijo Isaac, al que amas, y ve y sacrifícamelo. Y bueno, ustedes ya conocen la historia. Se levantó de mañana, preparó el asno, tomó 2 siervos, a Isaac, cortó leña, y se levantó, dice Génesis 22:3, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Es que está tan claro ahí el asunto. Y fue al lugar que Dios le dijo. Ahí está. Y bueno, lo demás ya lo contó mi esposa. Cuando estaba a punto de, ¿verdad? El niño le decía, pues aquí está la leña, aquí está todo. ¿Y dónde está el cordero? Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Porque él sabía, de alguna manera tuvo una revelación de que si él hacía la voluntad de Dios y le obedecía, Dios iba a hacer todo lo demás, lo imposible, como sucedió, ¿sí o no? Ahora fíjate, en Génesis 22:9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, otra vez, qué insistencia de la Biblia misma para decirnos estas pequeñas frases que a veces las leemos sin ponerles mucha atención. Y ahí está otra vez. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, puso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, en el altar sobre la leña. Y bueno, lo demás ya es historia que conocemos. Y de ahí viene Jesucristo. Casi nada. ¿Sabes qué puede venir de la obediencia que tú le des al Señor y de la sujeción y del respeto que tú le tengas a tus pastores y a los que te presiden, a los que te tutorean, a los que... ¿Sabes qué? No te imaginas todo lo que está dependiendo de tu obediencia. Que si no lo haces, Dios le da ese encargo a otro que sí le obedezca. Había muchos hombres en los tiempos de Abraham que a lo mejor, pero Dios tenía que escoger solo a uno. Haz de cuenta como que nada más eres tú y Dios. Haz de cuenta, no hay más. Nada más eres tú y Dios. Hay una tarea que Dios te quiere encomendar, que Él quiere que tú hagas. ¿Qué vas a hacer? O sea, no te queda otra. O quieres gente frustrada como la que conté al principio. Y a lo mejor tú conoces a algunos, así, y algunos cristianos. Moisés es de mis personajes favoritos. Bueno, toda la Biblia, pero hay unos así como que, no sé, es que Moisés
40 años en Egipto, ¿sí? Ustedes conocen la historia. Dios se lo lleva otros 40 años al desierto, y a los 80 lo llama para que saque a su pueblo de Egipto, y dura otros 40 años lidiando con el pueblo rebelde, pero él obedeció, ¿no? Ahora, cuando él estaba en el desierto, Dios le daba instrucciones. Por ejemplo, en Éxodo 26:30, Dios le dijo: alzarás el tabernáculo, cuando le dijo que construyera aquel tabernáculo, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Mira Moisés, así quiero que hagas, así, 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 así. Y Dios le dio instrucciones de cómo debía de construir el tabernáculo, ¿cierto? Le dijo los materiales, las pieles de los animalitos que deberían de ir, las basas tenían que ser de plata, o sea, todas las instrucciones de manera detalladísima. Le dijo que hiciera el tabernáculo. Después le dice: te vas a construir el arca, que se conoce como el arca del pacto. Ahí vas a meter las tablas, ahí vas a meter esto, así vas a hacer esto, el otro. Toda la construcción del arca, las vestiduras de los sacerdotes, que estaban llenas de detalles, que las piedras preciosas aquí, que el pectoral, toda la vestidura del sacerdote. Los sacrificios los vas a hacer así, de esta manera, me los ofrecerás, las palomas, o sea, una de detalles. La fabricación del incienso, mira, lo vas a hacer con las mezclas de estas hierbas, los vas a moler, los vas a mezclar, todo lo vas a hacer, luego lo vas a prender, lo vas a ofrecer, etcétera. Y miren qué hizo Moisés. Miren, primero vamos a ver lo que Dios dijo de Moisés en Números 12, versículo 6. Se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dijo: el Señor dijo, escuchen mis palabras. Es cuando estaba reprendiendo a Aarón y a María, porque murmuraron de Moisés. ¿Se acuerdan? Dice, les dijo: escuchen mis palabras. No se estaban sujetando al liderazgo de Moisés. Y vean la opinión que Dios tenía de Moisés. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me comunico con él en visión y le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie es tan fiel como él en toda mi casa. Y quiero ahorrarme algunos versículos, porque todo esas instrucciones que le dio del tabernáculo, del arca, las vestiduras, los sacrificios, la fabricación del incienso, todos hay un texto donde dice: y Moisés lo hizo tal y como Dios le dijo. Tal, y lo hizo Moisés tal como Dios le mandó, igual que Abraham, igual que Noé. ¿Qué les pareció eso? Quedaron en la historia, hicieron historia, hermanos, por una característica. ¿Cuál fue? Obediencia. ¿Se acuerdan de Jonás? Hay unos contrastes impresionantes en la Biblia, ¿eh? ¿Se acuerdan de Jonás? Dios lo llamó para ser profeta y dijo: sí, yo quiero ser una voz. Pero cuando le da una orden, dice: no, pero no me gusta, fíjate. Y pretendió huir. Bueno, ustedes conocen la historia. ¿Cómo le fue? Como decimos aquí en México, le fue como en feria. Pero él es uno de esos casos en los que la Biblia menciona de cómo desobedecieron, o sea, con toda su corazón. Dijo: no quiero ir, no voy. Y Dios trató con él, ¿sí? Y finalmente cuando ya se rinde, dice: está bien, Señor, ya. Y que está él dentro del pez, dice: pagaré mis votos, Señor. ¿Qué quieres? Y bueno, pues el pez va y lo vomita ahí en la playa. Y retoma a Jonás y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo, ¿qué le dijo? Lo mismo que le dijo en el capítulo 1: ve a Nínive y diles, predícales y diles y esto. ¿Y qué hizo? Predicó
y se convirtieron, hasta los caballos, los gatos, todo, hasta los animales los metieron en ayuno, y Dios salvó a más de 120,000 personas. Fíjate de dónde dependía. Ahora, había otros profetas que pudieron haberlo hecho, sí, pero Dios quería que Jonás lo hiciera. O sea, no hay otro que va a hacer lo que Dios quiera que tú hagas. No hay otro. Tienes que hacerlo tú. ¿Entendieron? Ahora, allí hubo un estancamiento en Jonás, ¿eh? ¿Se fijan que no avanzó? Se estancó. Pero hay un ejemplo en la Biblia que es de los más tristes e impactantes. Fue un rey que todos conocemos, Saúl. Ese hombre menospreció el ministerio que Dios le había dado de ser un rey que gobernara. Dios lo permitió, el pueblo lo pidió, y Dios concedió para demostrarles que lo que a veces elegimos no es lo mejor, pero Dios lo permitió. Y aquí hay una historia, se esconde detrás de esta historia de Saúl, se esconde una historia de desobediencia, de falta de temor de Dios, que cuando Dios le ordena a Saúl que hiciera algo, él simplemente no lo hizo. Vamos a ver algo. 1 Samuel 15:6. Bueno, Dios le había dicho que enfrentara a los enemigos, que los destruyera. Podemos decir que una aplicación espiritual, que los amalecitas a los que Dios les dijo que destruyera representaban todo lo que era malo, corrupto, y que tenía que ser desechado, ¿sí? Esas tribus que Dios quería que exterminaran representaban todo lo malo que un ser humano puede ser, pero que ahora en el cristianismo representa todo lo que es corrupción, mentira, fraude, calumnia, todo lo malo que Dios desecha. Pero vamos a leer. Dice: entonces dijo Samuel a Saúl, porque lo ve llegar, no obedece, y llega, Dios le dice a Samuel: ve y dile esto a Saúl. Y le dice: déjame declararte. Traten el tono de Samuel hacia Saúl no era muy amable, era de una exhortación fuerte, era de una reprensión, ¿sí? A veces es necesario que nos reprendan, a veces va a ser fuerte porque la situación lo ameritará, pero hay que aguantar la vara, hermanos. Aguanten la vara. Dice: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Traten de imaginarse la escena. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Más o menos ese es el tono, ¿sí? Y Jehová te envió en misión. Dios te dio una misión, Saúl. Ahora sí, yo te la aplico a ti. Yo ya voy de salida. Yo ya voy casi terminando la misión. Pero Dios a ti te ha dado una misión. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer lo que como mejor te parece? ¿Con discusión, con rebeldía, sin obediencia, sin respeto? Bueno, ahí ya cada quien responde. Ya es la responsabilidad de cada quien. Pero le dijo así con claridad: Jehová te envió en misión y te dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Esa era o no la misión? Sí. Y luego le pregunta en el 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? En otras versiones dice: ¿por qué no obedeciste lo que Dios te dijo? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Pues es que vio becerros gordos, vacas gordas, vestidos finos,
monedas de oro, el botín. Y déjame decirle, el día de hoy muchos se han ido tras el botín y han abandonado la misión que Dios les dejó. La han abandonado y se han ido tras el botín. Ahora se han hecho mercaderes de la fe. Ahora tienen por ganancia deshonesta, como ganancia deshonesta, su labor dentro del ministerio. ¿Quieres estar en las botas de alguien así? No traiciones a Dios. Hay un dicho en el mundo que dice: a todos les llegan al precio un día. ¿Han oído ese? ¿Te van a llegar al precio a ti? Compara. O sea, ¿cómo puedes comparar lo que Dios te ofrece? Eres heredero de Dios por medio de Cristo, y las riquezas de su gloria son para ti. Pero luego llega alguien a tu iglesia y te vendes y cambias la misión por quedar bien con alguno que porque te dan una cantidad crees que viene de Dios, pero lo que quiere ese en algunas ocasiones, no siempre, pero no se dejen llevar como el inexperto Josué. Oigo voz de guerra, no es de canto. No, es que este dinero que me dio es la bendición, Dios me está supliendo. Dios te puede estar probando. Y si no estás seguro, pues pide consejo. Que es donde, ahí está el problema para muchos. Lo interpretan ya como bendición de Dios. Y no siempre viene de Dios. Pero Dios te puede estar probando. Jesús fue tentado por el mismo Satanás, ¿sí o no? Todo esto te doy si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, Satanás. Entonces vayan a la escritura, vayan al consejo. O te van a llegar al precio. No, hermanos, no. ¿Por qué no oíste la voz de Jehová? Te has vuelto al botín. Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 20 dice: y Saúl respondió a Samuel. Fíjate, este es el cinismo en toda su expresión, Antes bien, dice, he obedecido la voz de Jehová. O sea, llegar a este nivel de que sabemos que no hemos obedecido, pero insistimos, no, yo hice la voluntad de Dios. Y con el famoso Dios me dijo, que no estoy negando que Dios sí dice, Dios sí nos habla, ¿sí o no? Pero a veces lo agarramos como tapadera de nuestra desobediencia. No es que a mí Dios me dijo así. Oye, pero ni siquiera la Biblia te apoya a eso que estás diciendo. Pues a mí Dios me dijo así, y así lo voy a hacer. Pues soy un siervo fiel. No le hagas al muy obediente allí, porque sabes que no es. ¿Quién fue el que le dijo a Samuel que había desobedecido a Saúl? ¿Quién fue el que le dijo? Dios. ¿Tú crees que Dios no nos puede decir a cualquiera? Es el mismo Dios. Por más que disfracemos el Dios me dijo, que sí es cierto, pues más te vale. Pero si no, y decimos Dios me dijo cuando Dios no te dijo nada, pero que lo escudamos con Dios me dijo, no. Sin embargo, él asegura, dice, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. No, qué tremendo es este. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo, y luego empieza a echarle la culpa al pueblo. Así son los desobedientes, no asumen. No se hacen responsables. No, pues es que el hermano. No, pues es que los hermanos. No. Dice, estoy en el versículo 21.
Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, quiso espiritualizar su desobediencia, ¿verdad? Pero fíjense lo que le responde Samuel en el versículo 22. Y Samuel dijo: Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor, como dice una versión, que cualquier sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor? Obedecer es mejor, y prestar atención. Versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y aquí viene lo más fuerte: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Algunos quizás todavía tienen tiempo de retomar. Si siguen, mira, ahí está. Si son cínicos, no, ¿qué? No, ahí está. Se los vuelvo a leer. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, o sea, no quisiste obedecer, te justificabas, Él también te ha desechado para que no seas rey, y te puede quitar del pastorado o del futuro que Dios tenía, del propósito que tenía para ti. Lo puede detener y jamás vas a poder retomar lo que Dios quería para ti. Otro lo va a tomar. Jesús dijo: porque al que tiene mucho, al que tiene poco, pero es infiel, se le quitará para dárselo al que tiene ¿qué? Mucho, pero es fiel. Sí, está fuerte esto, pero ya debo terminar. Conclusión: el pastor que obedece a Dios, se sujeta a Cristo, entiende el concepto de sujeción unos a otros, llega a ser un pastor confiable. Las ovejas confían en él. Es un pastor bendecido por Dios. Su congregación, su ministerio va a prosperar bajo el liderazgo de un pastor o de un líder obediente y sujeto que obedece. Recordemos esta verdad. Mi esposa lo mencionó, quizás en otras palabras, pero lo repito: quien manda bien es porque primero aprendió a obedecer. Aquellos que son autoritarios, cállese, que es un reflejo de la desobediencia, porque nadie puede tener un ministerio bendecido, nadie puede mandar bien, gobernar bien o ministrar bien si antes no aprendió a obedecer. Cada pastor que esté aquí presente, yo les animo a vivir en obediencia a la palabra, en sujeción a Cristo y sujetándonos los unos a los otros, para que al final podamos escuchar de labios del Señor a quien servimos y que nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero oír eso. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, te agradecemos, Señor, tu palabra. Tú eres un Dios que a través de tu palabra, Señor, nos puedes traer consuelo, nos puedes traer palabras de ánimo que alientan el corazón, pero a veces también nos hablas fuerte, porque es urgente para
algunos más que otros quizás, de retomar, Señor, de caminar las sendas antiguas, caminar la senda de Noé, que hizo todo o en cada detalle lo que tú le dijiste, que camine en las sendas antiguas que Abraham caminó, que Moisés caminó, que Josué caminó, que Pablo caminó, esas sendas que tienen miles de años, que son los mismos caminos, los caminos de Dios. Es bueno el conocimiento adquirido, pero si no va acompañado de obediencia al conocimiento, no sirve de nada. Señor, aquí habemos muchos siervos tuyos, a quienes tú llamaste, y esa es nuestra convicción, a quienes vas a probar en la fe, vas a probar nuestra obediencia. Pero aquí estamos, Señor. Queremos retomar o queremos continuar en el caso de algunos que van caminando bien, tienen un corazón humilde, son prudentes, reciben la exhortación, reciben el consejo, entienden que no hay otra manera que obedecer tu palabra, Señor. Son respetuosos a las autoridades, porque tu palabra dice también que sujetaos a vuestros pastores, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y aquí hay muchos ejemplos, Señor, de siervos, unos con más experiencia, otros con menos, como sea, pero que son ejemplo de obediencia. A esos debemos de imitar. ¿Y qué más, Señor? Que nuestro amado Jesús, que a pesar de ser hijo tuyo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual tú lo exaltaste, Señor, y le diste un nombre que es sobre todo nombre. A ese Señor servimos, pero queremos hacerlo en obediencia. Pónganse de pie, vamos a orar unos por otros. Pon tu mano en el hombro de tu vecino y dile: Señor, ayúdanos, danos la gracia, ayúdanos, Señor. Aparta de mí toda actitud de rebeldía, de falta de respeto, de tantas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a respetar. Enséñanos a respetar. Enséñanos a obedecerte, Padre. Bendice a mi hermano, Padre, que no se deje seducir por su propia mente carnal, por sus proyectos personales, o porque otro viene y le llena de humo su mente y los desvían de la misión que tú le has encomendado a cada uno, que es hacer discípulos, seguidores tuyos, pastoreándolos como tú nos dices que lo hagamos, Señor, sin autoritarismo, sin desplantes, sin torcer la palabra, que vayamos hacia adelante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, guárdanos, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Que ninguno de los que está aquí, Señor, se desvíe. Endereza los corazones y danos mucha gracia, Señor, delante de ti y de la gente, de los demás. Y danos mucha paciencia, amor, por las ovejas que nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén.